Estoy muy emocionado de decirles esto, pero bienvenidos a Petra. Bienvenidos a Petra, la legendaria ciudad tallada en roca y una de las nuevas 7 maravillas del mundo. Ubicada en el corazón de Jordania, Petra fue construido hace más de 2000 años por los nabateos, una civilización famosa por su habilidad para sobrevivir en el desierto y controlar rutas comerciales cruciales. Con sus templos, tumbas y el icónico edificio del tesoro, este lugar guarda misterios y secretos que nos transportan al pasado. ¿Listos para descubrir todo lo que esconde Petra? Petra está incluido dentro del Jordan Pass. Para eso presentamos el Jordan Pass y nos dan este etiquete. Y ahorita ya vamos hacia la entrada. Iniciamos nuestro recorrido dando nuestro Jordan Pass para que nos dé la entrada. El Jordan Pass que compramos nos permite la entrada de 2 días consecutivos a Petra. La entrada fuera del Jordan Pass por un día creo que está por ahí de los 50 dinares jordanos. Igual se los confirmo aquí abajo. Pero el Jordan Pass que compré en total me costó 75 dinares jordanos y me ha dejado entrar aquí a Petra y a otros lugares. Así que creo que es una muy buena opción si piensan estar varios días. Si visitan solo Petra, pueden ir solo por un ticket de Petra. Lo que está aquí a mi izquierda se le conoce como bloques de Hin. Y tiene unas escrituras en doble nabateo que se cree que eran tumbas. Además, ¿cuál es la ventaja? No vengo con guía, pero venimos informados que este está en español. Hay en muchos idiomas, en árabe, en inglés, en ruso, en francés, en alemán. Entonces, si logran la oportunidad de agarrar uno de estos, esto es gratuito, está en la entrada de los tickets. Así que van informados y no solo vienen por visitar, sino también por informarse y por conocer. Ahora hemos llegado a El Siq, entrada principal a la ciudad de Petra, con más de 1 kilómetro de largo y con paredes que alcanzan los 80 metros. Esta fue formada por el movimiento en las placas tectónicas para luego ser esculpida por el movimiento del agua. Qué increíble está. Los nabateos fueron un pueblo experto en manejar el agua. A lo largo del Siq podemos observar estos canales que ellos construyeron para que el agua fluyera a través de ella. Aquí podemos observar esculturas que estaban aquí sobre el Siq. Aquí podemos ver bien una persona. Lo otro podría ser como unos camellos. Creo que es la explicación que están dando. Pero está muy genial. Qué impresionante. Ahora al final del Siq y frente a nosotros se encuentra el tesoro, la vista más famosa de Petra. Estamos llegando al famoso tesoro o al Casné, y créanme, es más impresionante en persona. Tallado directamente desde la roca hace más de 2000 años, se cree que fue un mausoleo real, aunque su función exacta sigue siendo un misterio. Lo increíble de esta fachada es que mezcla estilos de varias culturas, desde columnas de estilo griego hasta detalles nabateos únicos. Este lugar te hace sentir como si hubieras viajado en el tiempo.
algo muy curioso de cómo construyeron esto los nabateos es que porque al final está tallado en piedra, tenían que tener la forma de llegar a tallarlo. Y especialmente en el tesoro, que tiene 40 metros de altura, a un lado logramos ver lo que ellos utilizaban como escaleras para poder subir. Así que está increíble, ¿eh? Y no solo mezclan este tipo de arquitectura, sino que al final los nabateos tuvieron influencia de también los griegos, los romanos y los bizantinos. Se cree que el tesoro era un mausoleo para un rey o una reina nabatea. Lo increíble de esto es que en el año 2002-2003 iniciaron algunas exploraciones enfrente del tesoro y lograron encontrar lo que hoy vemos aquí. Esto está abajo. Ahora continuamos nuestro recorrido, pero les quiero contar algo gracioso porque me subí a un camello aquí enfrente al tesoro. Te puedes subir a un camello para sacarte una foto. Empecé a grabar, pero me bajé y por estar nervioso por el camello se canceló la grabación. Pero les dejo un video en mis redes para que me vayan a seguir. Ese sí está ahí intacto, igual las fotos, así que se los dejo aquí abajo para que me vayan a seguir. Ahora lo que estamos pasando se le conoce como la Avenida de las Fachadas. ¿Por qué? Porque alrededor vemos varias tumbas con estas fachadas enormes. Son tumbas monumentales. Qué impresionante esto, ¿eh? Estaba hablando un poco de los nabateos, pero al final, ¿quiénes eran los nabateos? ¿Quiénes fueron los nabateos? Los nabateos eran una civilización árabe antigua que logró prosperar en pleno desierto entre el siglo IV a.C. al I después de Cristo. Sí, en el desierto. Su secreto estaba en controlar las rutas comerciales que traían productos de lujo, como incienso, especias y perfumes desde Arabia hasta el Mediterráneo. Su capital, Petra, no solo era una parada estratégica, también era una obra de ingeniería impresionante. Los nabateos construyeron cisternas, acueductos y canales para asegurar que el agua en esta zona tan árida siempre fuera abundante. Aunque más tarde fueron absorbidos por el Imperio Romano, su legado aún resplandece, aquí con las majestuosas fachadas y templos tallados en las piedras de Petra. Ahora que ya sabemos quiénes son los nabateos, vamos a hablar sobre su capital, Petra, o más bien conocida como Rakhmú por ellos. Esta ciudad fue la capital del Imperio Nabateo desde el siglo I a.C. Aunque se desconoce cuándo fue iniciada a construir, sabemos que a partir de esa época empezó a ser relevante por temas del comercio. Más tarde Petra se anexó al Imperio Romano y con ello llegaron ciertas virtudes, influencias desde Roma, entre ellos el teatro, que es lo que estamos visitando ahora. El teatro es el único tallado en piedra. Tenía una capacidad, dícese, para 4,000 personas y hay 7 escaleras que lo llevan. Los romanos terminaron de reconstruir el último aforo, que es el que vemos en lo más alto. Está increíble, ¿eh? El único tallado en piedra. Les voy a traer un tip, o por lo menos mis cotizaciones, porque he estado comprando algunos recuerditos y aquí dentro de Jordania, por lo menos en una tienda, no sé si todas las tiendas, vi que dan 7 imanes por un Jordán, o sea, por un dinar jordano, que es por ahí, pongamos que el dinar jordano son 10 quetzales, te están dando 7 recuerdos por un dinar jordano. No sé si serán, pero se miraban bien. Y además es para llevar un pequeño recuerdo de este lugar tan maravilloso.
Seguimos recorriendo Petra. El sol no perdona. Así que tenemos este turbante que vamos a intentar ponérnoslo. Así que, ¿qué tal nos quedó? ¿Nos quedó bien? Creo que nos quedó bien, ¿eh? Lo importante es que nos proteja del sol, las orejas y la cabeza. Estamos en la sección de las tumbas reales y lo que vemos acá atrás mío es el monumento, el palacio. Es de 5 niveles y se cree que se utilizaba para banquetes o ceremonias funerarias por el tamaño impresionante que tiene. Ahora hemos llegado a lo que se le conoce como la iglesia. Se dice que esta fue mandada a construir en el siglo V después de Cristo y lo que destaca son estos mosaicos bien conservados en los alrededores. Lo que estamos recorriendo ahora se le conoce como la calle Columnata. Pensaríamos que esto fue derivado de la influencia romana, pero no. Fue construido primero por los nabateos y luego los romanos sí la restauraron. Eso me parece interesante. Y sin duda, pues fue una calle principal para el comercio que sucedía aquí en la ciudad de Petra. Podemos ver aquí las rocas, pues era una calzada como tal. Hemos llegado a lo que se le conoce como el Gran Templo, aquí en Petra. Ahora estamos en el Gran Templo. Este es el complejo arqueológico más grande del centro de Petra. Esto es beneficio del Imperio Nabateo. Los nabateos tuvieron una gran habilidad para mover el agua a través de canales y de tuberías. Y esto les benefició, a pesar de que sea una zona desértica, ellos manejaban a través del agua, lograron controlar el comercio. Ellos eran comerciantes, eran mercaderes y controlaban el comercio entre Asia y el Mediterráneo. Ahora acompáñenme a seguir recorriendo Petra, aquí con el sol de mediodía. Luego tenemos esto, Está bien. Vamos. Algo interesante de los nabateos que lo leímos ayer es que realmente la preocupación principal de ellos era proteger las rutas de comercio. Ellos daban seguridad a las rutas de comercio y luego le cobraban impuestos. Entonces, cuando empezaron a trabajar al Imperio Romano, decía que cobraban por ahí, que por camello, o sea, cada carga de camello la iban cobrando y eso es bastante interesante. Sí, muy bien, los nabateos cuidaban las rutas de comercio. Ellas no pasaban por Petra como tal, sino que pasaban a través de ciudades que eran como de control, pero no específicamente en la ciudad, no entraban aquí. Eso es interesante porque también protegían la ciudad, ya que era su capital. Ahora hemos llegado al templo más importante de la ciudad, el Qasr al-Din.
Es tiempo de comer. Aquí hay restaurante, un restaurante nabateo ese, pero es comercial, ¿no? Y me pedí un shawarma de pollo. Luego de comer algo, nos dirigimos ahora hacia lo que se le conoce como el monasterio, aquí en Petra. Mientras nos dirigimos hacia el monasterio, les voy a contar unos datos sobre Petra. Petra permaneció abandonado alrededor hasta el siglo VII, que fue abandonada la ciudad debido a algunos terremotos, a que la ciudad perdió relevancia, y fue redescubierta por un suizo, por un explorador, Johannes Berghardt, en el año 1812, puesto que Petra permaneció desaparecida para el mundo, pero no para los beduinos, las personas que viven aquí. Ahora hemos llegado al triclinio del león, que es donde tienen dos leones a los lados y una cabeza de medusa en la parte de arriba. Increíble porque me encuentro aquí en el triclinio del león. Y a mí lo que me da curioso es que ahorita me está viendo un gatito que está aquí descansando en Petra, en este patrimonio de la humanidad, maravilla del mundo, durmiendo. No sé si lo logran ver, pero está por aquí arriba. Una ventaja de venir a Petra sin guía es que pues uno va recorriéndolo a su ritmo, no lo van corriendo. Incluso he estado viendo que este lugar muchos guías no los traen. Normalmente la gente que ha estado aquí, los que estaban hace rato acá, han venido como que particulares y tal vez en grupos muy pequeños. Venir hasta una maravilla del mundo que no te vayan a conocer, por lo menos lo que está en el camino, porque nos desviamos unos 50 metros del camino principal y aquí estamos. Estamos haciendo el recorrido hacia el tesoro. Sí, es una serie de escaleras las que hay que subir. Vamos bien. Hay espacios donde podemos hacer pausa. Hay sombra para tomar agua. Además, para quienes sí no quieren, ofrecen el servicio de burritos. Que el burrito te sube. Me parece un poco exagerado, pero hay personas mayores que sí están viniendo, aunque no he visto que lo tomen. Solo una familia vi que lo tomó. Si pueden, no lo tomen. A los animales también les cansa y les pesa. En cambio uno aquí viene a hacer ejercicio también. Ahora hemos llegado a Adeir, o el monasterio. Es uno de los monumentos más grandes aquí de Petra, con 47 metros de ancho y 48 metros de altura. Fue mandado a construir a principios del siglo II después de Cristo durante el reinado del rey Babel II. Este recinto se utilizaba para órdenes religiosas y posteriormente fue utilizado como capilla. En su interior se grabaron unas cruces y de ahí viene el nombre, el monasterio. No se nota la magnitud, pero el monasterio es enorme, Me trato de poner a la par de una como columna. Es increíble, es increíble, es enorme. Y tallaron esto por ahí del siglo II después de Cristo. Wow.
Aquí en Petra, sobre todo en el monasterio, hay varios lugares que dicen la mejor vista de Petra. Ya llevo 2. La vista sí estaba increíble. Y ahora vamos a otro tercero. Las fotos las voy a encontrar en mi Instagram, así que vayan a seguirme. Ya subimos. Sí está bonita la vista. Voy a despedir el video aquí. Espero que les haya gustado conocer conmigo una nueva maravilla del mundo, conocer Petra. A mí me encantó. Así que no se olviden dejar su like, su comentario, compartir este video y sobre todo suscribirse para apoyarme aquí, para seguir haciendo viajes, conociendo las maravillas del mundo. Y bueno, como saben, lo mejor está por llegar. Lo mejor ha estado en Petra, en Jordania. ¡Vamos!